Buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos ven por este medio. Enviamos a ustedes un cordial saludo a nombre de Iglesia Bautista Getsemaní y de este servidor de ustedes, Pastor Rogelio López. Deseamos de corazón que Dios esté bendiciendo sus vidas y que el Espíritu Santo esté inquietando en usted el conocer más de la palabra del Señor. En esta noche, una noche de oración, una noche muy especial para nuestra iglesia, y supongo que para muchas iglesias tendrán destinado este día, miércoles, para buscar del Señor en el trono de la gracia la ayuda que solo Él nos puede dar en nuestras necesidades y problemas que podemos confrontar en la vida. Quisiera hacerles saber que hoy vamos a tener una consideración en la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Prepare su Biblia en Proverbios capítulo 1. Ahí vamos a considerar algo que Dios nos dice y siguiendo la hilación de lo que vamos a considerar, porque el tema de hoy es dos ofertas de la sabiduría y la insensatez. Dos ofertas de la sabiduría y de la insensatez. Vamos a considerar algo y vamos a ver algunos capítulos que están relacionados con el capítulo 1. Pero ahora su Biblia en el capítulo 1 y vamos a hacer una oración primero para pedir la bendición del Señor y luego considerar lo que Él nos dice en su palabra. Cierre sus ojos y incline su rostro y gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares. Oremos. Padre Celestial, agradecemos el privilegio que nos das de tener vida, de tener salud, de estar en una condición apropiada para considerar el consejo de tu palabra. Queremos que nos ayudes con tu Santo Espíritu para tener la comprensión necesaria y para que, Señor, de acuerdo a lo que tú nos vas dando a conocer de lo que son tus propósitos para nuestras vidas, podamos reaccionar de una manera positiva. Sensibiliza nuestra mente y corazón para hacer de nuestra voluntad algo agradable a tus ojos. Señor, bendice cada hogar, cada familia que se ha reunido para poder considerar el consejo de tu palabra y bendícenos de una manera muy especial en esta noche. Escucha también el clamor de tu pueblo. Sé que vamos a interceder dentro de la gracia y pedimos perdón por los pecados que hayamos cometido y no queremos, Señor, que nada interrumpa, que tengamos esa intimidad contigo y que podamos recibir respuesta a nuestro clamor. Rogamos una vez más por la condición del mundo. Tú la conoces mejor que nadie y nuestra esperanza está puesta en que tú vas a dar una solución a este problema que ha afectado a toda la humanidad. Tú eres grande, eres poderoso, pero al mismo tiempo eres un Dios sensible a la necesidad del ser humano. Permite, Padre, que podamos ver manifestada tu gloria en una respuesta positiva a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos. Rogamos pues tu ayuda en esta noche para considerar tu palabra. Lo hacemos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos ahora a abrir nuestras Biblias ahí en Proverbios capítulo 1 y vamos a leer los versos 20 al 23. Proverbios capítulo 1, versos 20 al 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en la entrada de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Está hablando de una manera figurada, tomemos en cuenta esto. En este libro vamos a encontrar mucha figura para poderse expresar y dar a entender lo que Dios tiene como propósito para la vida del ser humano. Recordemos que cuando buscamos la definición de sabiduría, siempre pensamos que sabiduría es la capacidad para usar el conocimiento como es debido. Y claro, es lógico, esta es una definición práctica. Pero aquí, como estamos analizando a la luz de la palabra del Señor, aquí en la Biblia significa mucho más que eso. La verdadera sabiduría, a la luz de la palabra del Señor y dentro del contexto escritural, la verdadera sabiduría es un asunto del corazón y no solo de la mente.
es asunto espiritual. Y recordemos, queridos hermanos, que la misma Biblia nos da a conocer que hay una sabiduría del mundo y hay una sabiduría divina del cielo. Por eso hay un consejo, hay una exhortación cuando usted va al apóstol Santiago, que escribe su carta. Santiago capítulo 1, verso 5 me parece que es. Dice que el que no tiene sabiduría la pida a Dios y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Porque Dios sabe que es una necesidad para el ser humano y está en la disposición de proveérsela a todo aquel que la pida. Pero hoy nos va a hablar acerca, en una manera figurada, sobre la sabiduría. En el libro de Proverbios, que es el que estamos analizando en esta noche, nos habla de la sabiduría santa. Nos habla de cómo obtenerla y cómo emplearla. Nos habla también en este libro de las prioridades y principios, no de sistemas para enriquecernos rápidamente, ni fórmulas para alcanzar el éxito. Este libro nos explica cómo aprender el arte de llevar una vida correcta. Y ese es el propósito de este libro de Proverbios. Y aquellas personas que obedecen la sabiduría que nos enseña la palabra de Dios están cada vez más capaces de resolver, fíjese bien, los problemas de esta vida. Porque problemas siempre se van a suscitar, pero Dios nos faculta con la sabiduría divina para saberlos confrontar y saberles dar una solución. Y aquí en este pasaje que leímos, en los versos 20 al 23, encontramos en primer lugar el llamado de la sabiduría a la salvación. Y en el verso 20 encontramos de manera figurada, como dije hace un momento, un llamado abierto de la sabiduría en las calles, donde la gente puede ver y puede oír. Y lee usted la ilación y se da cuenta de que de esa manera está figuradamente Dios hablándonos a través de su palabra, a través de este ejemplo, a través de esta figura de lo que es su propósito para nuestras vidas. Es un llamado de Dios a los corazones de los seres humanos. Y no es un asunto secreto, puesto que se está diciendo que es públicamente. Por eso habla de las calles, se está haciendo público. Es el Espíritu Santo, invitando, por así decir, a las personas abiertamente a venir a Cristo. Notemos en el verso 22 de lo que hemos leído aquí en este capítulo 1, en el verso 22, que la sabiduría invita a tres clases, a tres tipos de clases. Invita a los simples, a los burladores y a los insensatos. Y ahí lo puede usted ver en el verso 22 del capítulo 1. La sabiduría se nos manifiesta bien teniendo una visión más amplia y puede ver el juicio que se avecina y quiere que los pecadores, según nos describe en esta porción que hemos leído, escapen de ese juicio. La sabiduría habla con una voz poderosa y una voz resonante que todo el mundo puede oír. Ahora, ¿qué dice la sabiduría? Dentro de lo que hemos leído, les hace una pregunta a las tres clases de pecadores. ¿Cuánto tiempo, dice, según lo que nos expresan estos versos, cuánto tiempo piensan permanecer en su peligrosa condición espiritual? Es la pregunta que surge de lo que está explicando de la sabiduría, de su llamado a la salvación. Y ahí vemos en los versos 24 al 25 cómo responden los pecadores a este llamado de la sabiduría. Rechazan totalmente el llamado de la sabiduría. Lo rechazan totalmente. Apartaron sus oídos para no escuchar la verdad y se complacieron oyendo mentiras. ¿Cuál es el resultado de este rechazo?
y aquí nos lo dice la secuencia de los versículos que hay que seguir leyendo. Nos dice que el resultado fue la destrucción. Y eso viene como consecuencia de un principio que hay también, que nos menciona la Biblia y nos da a conocer, y es el principio de que lo que se siembra, eso se cosecha. Cosecharon lo que sembraron. Y surge otra pregunta. ¿Por qué rechazan la oferta de gracia de Dios? Es una oferta de gracia de parte de Dios para el ser humano. Y la pregunta es esta: ¿por qué rechazan la oferta de gracia de Dios? Y el verso 32, al seguir leyendo el capítulo, el resto del capítulo, vemos que ahí nos indica que el desvío, o sea, el alejarse de la advertencia que se les ha hecho y pensar que nunca verán juicio, los lleva a esa condición. Pero esa es la causa por la que han tomado la decisión de rechazar el llamado. La sabiduría ofrece salvación a las personas. Pero vimos a través de estos textos que leímos que la insensatez les ofrece condenación. Por eso les dije, el tema es la oferta de la sabiduría y la oferta de la insensatez. Y aquí estamos ya viendo a la luz de la palabra que la sabiduría ofrece salvación a las personas y la insensatez ofrece condenación. Hemos visto el llamado de la sabiduría a la salvación. Ahora veremos, en segundo lugar, el camino de la sabiduría. La sabiduría está de nuevo en las calles y llama a los pecadores a seguir el camino de Dios. Se nos exhorta, y eso vamos a pasar al capítulo 8, porque ahí se nos exhorta, en el capítulo 8 de Proverbios, se nos exhorta a los que estamos poniendo atención a lo que Dios está haciendo en beneficio de nuestras vidas. Vemos que la sabiduría está, como dije hace un momento, de nuevo en las calles y llama a los pecadores a seguir el camino de Dios. Está haciendo ese llamado. Nos está exhortando a escuchar las palabras de Dios y guardarlas en el corazón, porque esa es la única manera en que podemos caminar con Dios y vivir de una manera agradable a sus ojos. Ese es el segundo llamado que hace la sabiduría. Llama al camino de la sabiduría. Y es escuchar la palabra de Dios y guardarla en el corazón. Es la única manera para caminar con Dios y vivir agradándole a Él. Si deseamos sabiduría, nuestro deber es escuchar a Dios con atención. Cuando usted abre la Biblia, Dios le está hablando a usted, porque esta es palabra de Dios. Dios quiere hablar con usted a través de este santo libro. Habla con cada persona. Cuando se abre este libro y se empieza a leer, Dios está expresando su voluntad y sus propósitos, su buena intención para con los seres humanos, sus pensamientos, lo que es su sentimiento del amor y el aprecio que nos tiene a los seres humanos. Y oímos su voz a través de la lectura, a través de este libro. Podemos oír la voz de Dios. Y por eso le decía que si deseamos sabiduría, debemos escuchar a Dios con atención. Debemos obedecerle con humildad y debemos pedirle con sinceridad y buscarle con diligencia. Ser prestos, estar prontos al acercamiento, a la comunión con el Señor. Y los versos aquí en este capítulo 8, versos 10 y 11, hace una invitación a una verdadera riqueza. La sabiduría está por sobre la plata y el oro. Eso es lo que expresan esos versos. La sabiduría está por sobre la plata y el oro. Y se nos afirma
que la sabiduría y la vida santa son de mayor valor que toda riqueza mundanal. Eso está expresando aquí la palabra del Señor, para que usted lo medite, para que yo lo medite, para que yo lo considere y sepa evaluar lo que me está diciendo, la diferencia que hay y el valor que ante los ojos de Dios tiene la sabiduría en comparación con las cosas terrenales. Aquellos que rechazan al Señor no comprenden lo que Dios dice, pero esto no se debe a que la palabra de Dios sea confusa o ambigua. Se debe a que los pecadores son espiritualmente sordos y ciegos. El problema entonces está en el oyente, no en el orador. Pero surge una pregunta de esto que estamos considerando aquí con respecto a las dos cosas que hemos visto de la sabiduría. Llama a la salvación y llama al camino de la sabiduría. ¿Cómo podemos asegurarnos esa riqueza satisfactoria y perdurable? Y hay 4 cosas que debemos poner en práctica para obtener, para asegurarnos de esa riqueza satisfactoria y perdurable que se nos ofrece a través y por medio de la sabiduría. En primer lugar, escuchemos la voz del Señor, que ya le hice ver anteriormente sobre eso. Debemos escuchar la voz del Señor. Cuando leemos la Biblia, pongámosle atención a lo que nos está diciendo. Es Dios quien nos habla a través de su palabra. Entonces lo primero es escuchar la voz del Señor. Lo segundo, recibamos la instrucción, porque nos da instrucciones. La Biblia es un manual, es un instructivo para que usted haga las cosas correctas delante de los ojos de Dios. Es un instructivo para que yo sepa cómo convivir con otras personas y para saber administrar lo que Dios pone en mis manos. Hay instrucciones para eso. Por eso debemos ser muy cuidadosos de las instrucciones que Dios nos da en este santo libro. En tercer lugar, amemos la verdad y la sabiduría. La verdad que emana de este libro. Dios es sincero con nosotros. Por eso dice la Biblia que Dios es veraz. Y es una realidad. Nunca nos da a conocer cosas que no sean correctas. Nos dice siempre la verdad. Y la sabiduría, la facultad, como decía hace un momento, ¿verdad?, que es un asunto del corazón, no solo del espíritu. Y debemos tener sabiduría para agradar al Señor y para hacer lo que es correcto, de acuerdo a las instrucciones que nos da en su palabra. Y en cuarto lugar, busquemos diariamente a Dios. Recuérdese que en el Salmo 42 hay una manera figurada también de exponer el escritor sagrado lo que es el deseo, el sentir que había en él, en su interior. Y él decía, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Por eso le decía, busquemos diariamente a Dios. Que haya una necesidad en nosotros y que lo busquemos para deleitarnos, para estar siendo consolados, siendo fortalecidos, siendo socorridos de lo que Dios nos puede proveer. Busquémosle. No se olvide escuchar la voz de Dios, recibir sus instrucciones, amar la verdad y la sabiduría y buscarle diariamente a Dios. Y en tercer lugar, de lo que nos dice este libro en el capítulo 9, también tenemos otra orientación con respecto a los llamados de la sabiduría. Ya nos llamó a la salvación, nos llama al camino de la sabiduría. El camino de la sabiduría es andar junto con Dios. Y el tercer lugar nos habla de la sabiduría, llamando a la vida. Y eso lo encontramos en los versos 1 al 6 del capítulo 9. Ahora la sabiduría, si usted notó, aquí va a notar un contraste, va a haber una diferencia de actitud de la sabiduría en la manera figurada que nos está dando a conocer este libro sobre la sabiduría. Aquí dice que la sabiduría no salió a las calles, sino que envió sus criados, y la invitación que ellos hacían era: venid. Vemos que la sabiduría preparó un banquete. Y recordemos algo muy importante dentro de este contexto,
que la salvación no es un funeral, sino una fiesta. La salvación es un acto de gozo. Por eso dice que cuando alguien se convierte, hay fiesta en los cielos, hay gozo, hay felicidad de ver que las almas están atendiendo el llamado de Dios y están reaccionando positivos al llamado de Dios. Por eso le dije hace un momento que la salvación no es un funeral, sino una fiesta. Y de eso está hablando aquí en una manera figurada. Una vez la sabiduría vuelve a prometernos una larga vida. Mire el verso 11 del capítulo 9, se lo voy a leer. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Y ese es el propósito y el deseo de Dios. Y nos habla de esta manera figurada para que lo comprendamos, para que entendamos. Así es de que una vez que la sabiduría vuelve a prometernos una larga vida, llenar nuestros días de ricas experiencias de la gracia divina. Dios quiere añadir, fíjese bien en esto, Dios quiere añadir años a nuestras vidas y vida a nuestros años. Y lo hará si obedecemos su sabiduría. Ahora hagamos un pequeño recuento de lo que hemos analizado y lo que hemos visto en una forma breve. Vemos los tres resultados de estas invitaciones. Fueron invitados a la salvación, fueron invitados al camino de sabiduría, fueron invitados a la vida. Pero ¿cuál fue la reacción? El burlador rechazó la sabiduría. ¿Cuáles que eran tres clases a las que la sabiduría hizo las invitaciones? El burlador rechazó la sabiduría y fue llevado a la muerte. Entonces, ¿cuál es el contraste? Atendió a la insensatez y recibió destrucción. Y estas dos cosas que le estoy mencionando, la primera usted la puede encontrar en el capítulo 1, versos 24 al 27. Y el que atendió, le puso cuidado a la insensatez y recibió destrucción, lo va a ver usted, lo puede encontrar en el capítulo 6, verso 32. Luego, el necio también tuvo la invitación para la salvación, tuvo la invitación para el camino de la sabiduría, tuvo la invitación para la vida. ¿Y qué pasó? ¿Cómo reaccionó? El necio rechazó la sabiduría y fue llevado a la muerte también. Capítulo 8, verso 36. Atendió a la insensatez y recibió la muerte. Capítulo 5, versos 22 al 23. Y el tercero fueron los simples. El simple rechazó la sabiduría y fue al infierno. Aquí en el 9:18 se nos hace ver eso. Atendió a la insensatez y acabó en el infierno. Capítulo 7, verso 27 de Proverbios. Ahora, en conclusión, queridos hermanos, rechazar la sabiduría es aceptar la insensatez. No hay terreno neutral. O se acepta la sabiduría o se rechaza. No hay término medio. Y recordemos las palabras del Señor Jesús. Eso nos puede ayudar a compenetrarnos más de la importancia de lo que estamos analizando en este santo libro y lo que estamos analizando en el libro de Proverbios. Las palabras de Jesús fueron estas: el que no está conmigo, contra mí es. Nadie puede servir a dos señores. Eso dijo el Señor Jesús. Nadie puede vivir sin tener algún Señor. Y una cosa muy importante, mis hermanos. Mientras haya personas para oír, el Espíritu Santo de Dios, continuará llamando.
Y por eso la Biblia nos dice algo, hace un énfasis, hace una exhortación muy fuerte. Y aplica a nosotros también, porque tenemos que analizarnos. ¿Estamos realmente desarrollando la sabiduría que Dios quiere que desarrollemos y haciendo las cosas de acuerdo a la sabiduría que Dios nos ha dado? Por eso dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Espero que nuestros corazones sean sensibles al llamado de Dios y que si hay algo que no está bien en nuestras vidas, pidamos sabiduría y que esa sabiduría nos ayude para hacer las mejores decisiones y poder vivir de una manera que Dios sea glorificado y Él se agrade de nuestro patrón de vida. Él nos ha facultado con estos consejos, con estas instrucciones como lo vimos hace un momento y con el poder de su Santo Espíritu. Que sigamos en victoria, queridos hermanos, es mi deseo. Gracias por su atención. Espero haberle ayudado en algo en cuanto a esto que está plasmado en este libro de Proverbios. Y mi deseo porque su vida siga siendo de progreso y pletórica de la bendición del Señor. Gracias por su atención. Dios le bendiga.